Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que sin duda ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente para todos los seguidores de las series turcas. Prepárense porque vamos a desgranar las primeras reacciones a unas noticias que han hecho que muchos corazones den un vuelco: la posible reconciliación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si han oído bien, esa pareja que conquistó a millones de fans con su química explosiva en Senkalkapm, también conocida como Love is in the Air, y que ha mantenido a todos en vilo con su relación fuera de cámaras, parece que está dando pasos agigantados de vuelta a los brazos del otro. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, han estado siguiendo cada uno de los movimientos, cada like, cada comentario, cada pista que pudiera sugerir un reencuentro. Y es que, seamos sinceros, la historia de Hande y Kerem, tanto dentro como fuera de la pantalla, tiene ese toque de cuento de hadas moderno que a todos nos encanta. Sus seguidores se han convertido en verdaderos detectives, analizando cada detalle, y hoy vamos a poner sobre la mesa lo que sabemos, lo que se rumorea y, lo más importante, las primeras reacciones que estas noticias han desatado. Así que si son fans acérrimos de Hande y Kerem, o simplemente les gusta mantenerse al día con las últimas novedades del entretenimiento, este vídeo es para ustedes. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de actualidad y contenido interesante. Hagan clic en ese botón rojo y activen la campanita para estar siempre al tanto. Ahora adentrémonos en materia. Las aguas turbulentas en las que navegaron Hande Erçel y Kerem Bürsin tras su ruptura han parecido calmarse, y en las últimas semanas, una ola de rumores y, diría yo, señales inequívocas, nos apuntan a que podrían estar dándose una segunda oportunidad. Y es que, ¿quién podría olvidar la intensidad con la que vivimos su historia en Senkalkapm? La chispa entre Hande y Kerem era palpable, una conexión que trascendía la pantalla y que pronto cautivó a fans de todo el mundo. Su relación, que comenzó como un idilio en medio de las grabaciones, se convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco e internacional. Sus publicaciones juntos, sus viajes, sus momentos de complicidad, todo era analizado con lupa por una legión de seguidores que soñaba con verlos juntos para siempre. Sin embargo, la vida, como sabemos, a veces toma rumbos inesperados. Tras un tiempo de relación, la noticia de su separación cayó como un jarro de agua fría para muchos. Las razones exactas nunca quedaron del todo claras, y como suele suceder en estos casos, surgieron innumerables especulaciones. Algunos hablaban de diferencias irreconciliables, otros de presiones externas, y algunos simplemente de que sus caminos, en ese momento, debían separarse. Durante un tiempo vimos a Hande y Kerem enfocados en sus carreras individuales, cada uno brillando en sus proyectos y manteniendo, hasta donde era posible, una relación cordial y de respeto mutuo, algo que siempre aplaudimos. Pero como un buen drama turco, la historia parece que no ha llegado a su fin. En los últimos meses, hemos sido testigos de una serie de acercamientos que han reavivado la esperanza de sus fans. El primero y quizás uno de los más significativos fue el reciente viaje de Kerem a París, donde precisamente se encontraba Hande grabando una campaña publicitaria. Las redes sociales explotaron con fotos y vídeos de ambos, supuestamente juntos, aunque de forma discreta. Si bien al principio se intentó mantenerlo en un plano de coincidencia casual, la evidencia se volvió cada vez más difícil de ignorar. Los fans, armados con sus habilidades de detective digital, comenzaron a compartir detalles y coincidencias que apuntaban a que este viaje parisino no fue una simple casualidad. Luego vino la aparición de Hande en un evento donde Kerem estaba presente. Y no solo eso, sino que se les vio conversando, e incluso compartiendo un abrazo, algo que para muchos fue una señal poderosa de que la tensión o el distanciamiento del pasado se estaba disipando. Y si a esto le sumamos los likes mutuos en redes sociales, los comentarios sutiles pero cargados de significado, y la constante mención de uno por parte del otro en entrevistas, aunque sea de forma genérica, se forma un cuadro bastante interesante. Ahora, ¿cuáles han sido las primeras reacciones a todas estas señales de reconciliación? Pues prepárense, porque son un torbellino de emociones. Por un lado, tenemos a la legión de fans incondicionales, el famoso Hande Kerem FC o como quieran llamarlos, que están eufóricos. Para ellos, esta noticia es música para sus oídos. Han estado esperando este momento desde el día de la ruptura, deseando ver a su pareja favorita reunida.
Las redes sociales se han inundado de mensajes de alegría, felicitaciones, y un sinfín de memes y fanarts que celebran esta posible reconciliación. Comentarios como "lo sabía", "nunca dejé de creer en ellos", "mi pareja favorita está de vuelta", "el mundo tiene sentido de nuevo", o "gracias por darnos esta alegría, los amo", son pan de cada día. Estos fans no solo se alegran por ellos como pareja, sino que también sueñan con la posibilidad de verlos juntos nuevamente en un proyecto de televisión, reviviendo esa magia que nos enganchó a todos. La química que tenían en Senkalkam fue algo excepcional, y la idea de que puedan recrear eso, ya sea en un nuevo proyecto o simplemente retomando su relación, tiene a muchos emocionados hasta las lágrimas. Luego tenemos a un grupo de fans que, si bien están contentos, son un poco más cautelosos. Expresan su alegría, pero también manifiestan la esperanza de que esta vez sea diferente, que hayan aprendido de los errores pasados y que esta reconciliación sea sólida y duradera. Comentarios como "qué buena noticia. Espero que esta vez funcione de verdad", o "me alegra verlos juntos de nuevo, pero espero que sea por el bien de ambos", reflejan esta postura más prudente. Estos seguidores entienden que las relaciones son complejas y que, aunque deseen lo mejor para Hande y Kerem, también son conscientes de que las rupturas suelen tener motivos profundos. Por otro lado, también hay quienes, dentro de la comunidad de fans, muestran un poco de escepticismo. No es que no quieran verlos juntos, sino que prefieren esperar a tener una confirmación oficial. Analizan las señales con un ojo crítico, buscando si hay algo más allá de simples gestos de amistad o coincidencias. Comentarios como "espero que sea cierto, pero hasta que no lo digan ellos mismos, prefiero no ilusionarme demasiado", o "tantas veces se ha rumoreado, habrá que ver si esta vez es definitivo", son comunes en estos círculos. Y es entendible, la decepción de una ruptura puede generar esa cautela. En el ámbito más amplio de las noticias de entretenimiento, la reacción también ha sido de gran interés. Los medios de comunicación, tanto turcos como internacionales, han recogido estas señales con entusiasmo. Se han publicado artículos, reportajes y segmentos en programas de televisión dedicados a analizar cada detalle de estos acercamientos. La narrativa general es de una pareja carismática que, tras un tiempo de separación, parece haber encontrado el camino de regreso. Se destaca la evolución de ambos artistas, sus éxitos individuales, y la expectativa de cómo esta reconciliación podría impactar sus vidas personales y profesionales. Incluso figuras del espectáculo y personalidades influyentes han reaccionado. Hemos visto algunos me gusta o comentarios de apoyo por parte de compañeros de profesión, lo que, aunque pueda parecer poco, para los fans es una confirmación más de que algo está sucediendo. Estos pequeños gestos validan las sospechas y alimentan la esperanza. Es interesante observar cómo la narrativa de una posible reconciliación se construye no solo a través de las acciones de Hande y Kerem, sino también a través de la interpretación y el entusiasmo de sus fans. Los seguidores se han convertido en creadores de esta historia, interpretando cada gesto, cada publicación, cada aparición como un capítulo más de su esperado regreso. Y es que, ¿qué es lo que hace que esta pareja sea tan especial y su posible reconciliación tan esperada? Creo que va más allá de la simple atracción física o la química en pantalla. Hande y Kerem, a su manera, transmitieron una autenticidad y una cercanía que resonó con el público. Sus personalidades, sus valores, la forma en que se apoyaban mutuamente, todo ello contribuyó a crear una conexión profunda con sus seguidores. Cuando una pareja así se separa, se siente como si una parte de la historia que estábamos viviendo se truncara. Por eso, la posibilidad de que retomen su relación es vista por muchos como la oportunidad de cerrar un ciclo, de ver cómo los protagonistas de un cuento que nos cautivó logran superar obstáculos y reencontrarse. Además, hay que tener en cuenta el impacto mediático que tienen. Hande Erçel es una de las actrices más populares y seguidas de Turquía, con una legión de fans que la apoyan incondicionalmente. Kerem Bürsin, por su parte, también goza de una gran popularidad y un carisma que lo ha llevado a proyectos internacionales. Juntos, su poder mediático se multiplica. Una reconciliación de esta magnitud no solo acapara la atención de sus seguidores, sino que también genera interés en el público general, impulsando la conversación y el debate. Sin embargo, es importante recordar que hasta el momento, todos son indicios y reacciones a estos indicios. Ni Hande ni Kerem han hecho una declaración oficial confirmando su reconciliación. Y en el mundo del entretenimiento, hasta que no hay una confirmación directa, todo puede ser objeto de especulación.
Pero como bien saben nuestros seguidores, a nosotros nos encanta estar al pie del cañón, analizando cada detalle y compartiendo con ustedes lo que creemos que está sucediendo. Las primeras reacciones, como hemos visto, van desde la euforia desbordante hasta la cautela esperanzada, pasando por el sano escepticismo. Lo que está claro es que la noticia, o la fuerte sospecha de una reconciliación, ha movilizado a una gran cantidad de personas. Ha generado conversación, debate y sobre todo, mucha ilusión. Y ahora, queridos espectadores, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos analizado en profundidad las recientes noticias sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin, y las diversas reacciones que éstas han provocado. Desde la alegría incontenible de sus fans más devotos hasta la cautela de quienes esperan una confirmación oficial, pasando por el interés generalizado de los medios de comunicación, está claro que la posibilidad de que esta querida pareja se haya reconciliado ha sido uno de los temas más comentados últimamente. Hemos visto cómo los pequeños gestos, las coincidencias y los acercamientos han reavivado la esperanza de un reencuentro que muchos anhelaban. Queremos agradecerles enormemente por acompañarnos en este análisis. Su apoyo y su interés son lo que nos impulsa a seguir trayéndoles las noticias más relevantes y los temas más candentes del mundo del entretenimiento. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Están emocionados por una posible reconciliación de Hande y Kerem? ¿Creen que esta vez funcionará? ¿Tienen alguna otra teoría o información que quieran compartir? Déjenos todos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos y responderles. Y si este vídeo les ha parecido interesante, entretenido o les ha servido para estar al día, no olviden regalarnos un gran asterisco me gusta. Un simple clic nos ayuda muchísimo a que el canal crezca y a que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. También si conocen a alguien a quien le pueda interesar este tema, no duden en compartir este vídeo con ellos. Y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra comunidad, les invitamos una vez más a que se suscriban a nuestro canal. Hagan clic en el botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más análisis. Hasta pronto.